¿Por qué Dios sana a unos y a otros no? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Por qué, si Dios tiene todo el poder para sanar, a veces parece no responder nuestras oraciones de la forma en que esperamos? Tal vez tú mismo estás enfrentando una enfermedad, un dolor o una carga que parece no tener fin. Hoy quiero que reflexiones profundamente sobre esto. ¿Qué dolencia tienes en este momento? Si estás viendo este video, sé que hay algo en tu corazón que necesita consuelo, algo que clama por respuestas. Yo te invito a escribir en los comentarios qué milagro ha hecho Dios por ti hasta este momento. ¿Has experimentado su poder en tu vida, aunque las respuestas no hayan llegado como esperabas? Te entiendo. Hay momentos en los que el sufrimiento parece no tener fin. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué algunos reciben sanidad, pero otros no? Puede ser una cuestión que te atormente, un dolor que te consume, y el silencio parece ser la única respuesta. Pero déjame decirte algo muy importante, algo que puede cambiar tu forma de ver todo lo que estás atravesando. Dios no está ausente en tu sufrimiento. Él no te ha dejado solo. Mucha gente se encuentra en el mismo lugar que tú. Te hablo de la esperanza que nos sostiene, de esa promesa divina que trasciende lo que vemos con nuestros ojos. La Biblia nos habla de una esperanza eterna, que aunque el sufrimiento es real, su propósito va más allá de lo que podemos entender. ¿Alguna vez te has preguntado si hay algo más allá del dolor que experimentamos aquí? La verdad es que nuestras pruebas no son en vano. Hay un propósito divino en todo lo que vivimos. La promesa de Dios es que todo sufrimiento tiene un final, pero ese final no es el fin, sino el comienzo de algo eterno. Y lo que parece una derrota en este mundo es la antesala de la victoria eterna. El dolor que atraviesas, por más grande que sea, no está fuera del alcance del amor de Dios. Él no te abandona. A veces, puede parecer que nuestras oraciones no son escuchadas o que la sanidad tarda en llegar, pero la promesa de Dios es que Él está trabajando en lo invisible. Hay algo profundo y transformador que Dios quiere hacer en ti, aún a través del sufrimiento. Voy a contarte algo que muchos han vivido. ¿Te has preguntado alguna vez si el sufrimiento tiene la capacidad de transformarnos? Déjame hablarte de una historia impresionante, el apóstol Pablo. Un hombre que, a pesar de vivir en medio de persecuciones, enfermedades y sufrimientos, proclamaba con firmeza: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esas palabras, grabadas en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, nos hablan de un poder que trasciende las circunstancias de la vida, un poder que se manifiesta en nuestra fragilidad. Pablo no recibió una sanidad inmediata, pero lo que sí recibió fue algo mucho más poderoso, la gracia de Dios. Y esa gracia lo sostenía, le daba fuerzas para seguir adelante. Es posible que no obtengas la sanidad física que esperas, pero lo que Dios te da a cambio es algo mucho más valioso, su presencia y su poder. ¿Te atreves a creer que en tu debilidad Dios puede mostrar su fuerza? El sufrimiento no es un castigo. Es el resultado de un mundo caído, de una humanidad que se separó de Dios. El dolor, la enfermedad, la muerte misma llegaron a este mundo por el pecado, pero Dios no se quedó en silencio frente a esta tragedia. Envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos. Jesús tomó sobre sí mismo nuestras transgresiones, nuestras enfermedades, y a través de su sacrificio nos brindó una sanidad que va mucho más allá de lo físico. En Isaías, capítulo 53, versículo 5, encontramos que Jesús fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Por sus heridas hemos sido sanados. Esta sanidad no es solo física, sino una restauración completa. Una restauración que garantiza nuestra reconciliación con Dios, una promesa de vida eterna. ¿Te has detenido a pensar en el propósito eterno que Dios tiene para tu vida, incluso en medio de la enfermedad? Es aquí, en medio de la prueba, que Dios quiere que nos acerquemos a Él de una manera más profunda, para que podamos experimentar su poder en nuestras vidas. El sufrimiento produce paciencia, la paciencia carácter y el carácter esperanza, como nos enseña Romanos 5, versículo 3. Este proceso doloroso, aunque difícil, tiene un propósito. Cada lágrima,
cada suspiro, tiene un valor eterno. Es Dios, en su misericordia, quien nos transforma, nos moldea, y a través de todo eso, nos hace más semejantes a Cristo. Este es el trabajo de Dios en nosotros, no solo darnos una vida sin dolor, sino darnos una vida con propósito, una vida que se prepara para algo mucho más grande que lo que podemos ver ahora. La vida de Job, un hombre que sufrió más de lo que muchos podríamos imaginar, nos da una lección profunda. Al final de su doloroso proceso, Job no solo entendió mejor su sufrimiento, sino que llegó a una relación más profunda con Dios. Él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job, capítulo 42, versículo 5. El sufrimiento, aunque desgarrador, fue la puerta a una relación más cercana con Dios. ¿Estás dispuesto a ver más allá del sufrimiento, a ver la mano de Dios que te está guiando a una transformación eterna? ¿Has considerado que, incluso en tus momentos más oscuros, Dios podría estar trabajando en tu vida de una manera que no puedes ver aún? Parece que, en nuestra vida cotidiana, la comodidad nos da la falsa sensación de control. Pero, ¿y si te dijera que el dolor puede ser la herramienta que Dios usa para acercarnos a Él? La incomodidad nos empuja a buscar respuestas, a clamar por ayuda, y en esos momentos, Dios no está distante. Él está cerca, más cerca de lo que podrías imaginar, trabajando en tu corazón, restaurando lo que ha sido quebrantado. Pablo, a lo largo de sus cartas, muestra claramente cómo el sufrimiento no solo es un camino de dolor, sino también de transformación espiritual profunda. Cuando escribió a los Corintios, no los instó a evitar el sufrimiento, sino a entender que, en medio de la prueba, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Cómo entender esto? Es un misterio, ¿verdad? Porque naturalmente, nuestra carne busca respuestas inmediatas, busca un alivio instantáneo. Pero la respuesta divina es diferente. A veces, el sufrimiento nos prepara para una gloria que no podemos comprender de inmediato. Es difícil comprender cómo un Dios tan bueno y tan amoroso permite el sufrimiento en nuestras vidas. ¿Por qué no nos sana de inmediato? ¿Por qué no pone fin al dolor de una vez por todas? La respuesta a esa pregunta es más compleja de lo que podríamos imaginar, pero una cosa es clara: Dios usa las pruebas para acercarnos más a Él. Al mirar las palabras de Jesús en la cruz, podemos entender un poco más. En el momento de su mayor angustia, cuando el peso de nuestros pecados estaba sobre Él, Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo, capítulo 27, versículo 46. En ese momento, parecía que todo se había perdido, que la oscuridad había ganado. Pero, a través de ese sufrimiento, Dios estaba llevando a cabo la salvación de la humanidad. Lo que parecía una derrota fue, de hecho, la victoria más grande que el mundo jamás conocería. ¿Te has detenido a pensar que tal vez lo que parece ser tu peor momento es, en realidad, el momento donde Dios está obrando una victoria en tu vida? Jesucristo, en su sufrimiento, transformó el dolor en algo redentor. Y así, Dios no desperdicia ni un solo sufrimiento en nuestras vidas. Cada lágrima, cada herida, cada golpe que recibimos en este mundo tiene un propósito en su plan eterno. No siempre veremos el resultado inmediato, pero hay una promesa que nunca falla: Él está obrando para nuestro bien y para su gloria. Mucha gente ha experimentado esto a lo largo de la historia. John Lee Arexentara, quien quedó paralizada después de un accidente, es un claro testimonio de cómo Dios puede usar el sufrimiento para su gloria. A pesar de su discapacidad, Johnny ha impactado al mundo entero con su fe, demostrando que el sufrimiento no nos define, sino la forma en que respondemos a él. ¿Te imaginas lo que Dios puede hacer a través de ti, aún en medio de tu dolor? A través de Johnny, Dios ha mostrado que incluso nuestros momentos de debilidad pueden convertirse en momentos de gran poder para su reino. La misma gracia que permitió que Pablo soportara su aguijón en la carne es la misma gracia que nos sostiene a nosotros. ¿Cómo podemos, entonces, seguir adelante con fe, sabiendo que nuestras oraciones pueden no ser respondidas de la forma que esperamos? ¿Cómo podemos sostenernos cuando el dolor parece infinito? La respuesta está en Cristo.
En él encontramos la fuerza para soportar lo que no podemos cambiar, la esperanza para ver más allá de nuestra circunstancia y la certeza de que todo lo que vivimos tiene un propósito eterno. La sanidad, que puede no llegar hoy o mañana, será finalmente completa en su presencia. La sanidad física es solo una parte de la restauración total que Cristo nos ha prometido. Y mientras tanto, ¿cómo debemos vivir con esta esperanza? ¿Cómo podemos sostenernos en este camino que parece lleno de preguntas sin respuestas inmediatas? La respuesta está en buscar a Dios. Pablo nos recuerda en Filipenses 4, versículo 13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de la relación que cultivamos con Él, de la confianza plena en su plan perfecto. Cuando buscamos a Dios en medio de la tormenta, encontramos paz. No una paz que elimine el dolor, sino una paz que lo trasciende, una paz que nos permite seguir adelante, sabiendo que no estamos solos. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios transforme tu sufrimiento en algo que te acerque más a Él? Es posible que el dolor no desaparezca hoy ni mañana. Pero hay algo que es más grande que cualquier sufrimiento, la esperanza de que hay un propósito divino en todo lo que vivimos. Si permitimos que Dios transforme nuestra perspectiva, comenzaremos a ver nuestras pruebas no como una derrota, sino como el campo de entrenamiento donde Dios está trabajando en nosotros. Al final de todo esto, hay una promesa. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, se nos asegura que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la promesa de Dios para cada uno de nosotros, una promesa que, aunque aún no se ha cumplido completamente, nos da fuerzas para seguir adelante. La sanidad definitiva está garantizada, y esa sanidad no solo es física, sino espiritual y eterna. ¿Te atreves a vivir con esa esperanza, a confiar en que el sufrimiento tiene un fin y que el dolor no es el último capítulo de tu historia? ¿Sabías que tu dolor podría ser el puente hacia una fe más profunda y una confianza más firme en Dios? A menudo nos vemos atrapados en la desesperanza, preguntándonos si alguna vez experimentaremos la sanidad que tanto anhelamos. Pero, a medida que avanzamos por este viaje de sufrimiento, necesitamos recordar una verdad fundamental: la presencia de Dios nunca nos abandona. Aunque no comprendamos sus planes, Él está con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestra fe. La cuestión no es si Él está presente en el dolor, sino si estamos dispuestos a verlo allí, en medio de nuestra aflicción. El sufrimiento puede cegarnos si no lo vemos a través de los ojos de la fe. La pregunta es, en medio del dolor, ¿podemos mirar más allá del momento presente y ver la obra que Dios está haciendo en nosotros? Porque Dios no desperdicia ni una sola lágrima. Él está usando cada desafío, cada lágrima derramada, para llevarnos más cerca de su corazón. ¿Puedes imaginarte que el dolor que estás viviendo ahora puede ser usado para formar en ti el carácter de Cristo? Eso es lo que la Escritura nos enseña. El sufrimiento nos moldea, nos transforma, nos perfecciona. Romanos 5, versículo 3 al 5, nos dice que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter y el carácter esperanza. No es que el sufrimiento nos haga más débiles, sino que nos hace más fuertes en Cristo. El dolor y la tribulación no son obstáculos insuperables, sino escalones que nos elevan hacia una mayor intimidad con Dios. Pero, ¿qué pasa cuando parece que el sufrimiento no tiene fin? ¿Cuándo te has quedado sin fuerzas y la esperanza parece desvanecerse en el horizonte? ¿Cómo puedes seguir adelante con la confianza de que todo tiene un propósito? La respuesta, nuevamente, está en la promesa de la vida eterna que tenemos en Cristo. Dios no solo trabaja en nuestra vida aquí, en este mundo temporal, sino que su visión es eterna. Cada prueba, cada dificultad tiene una fecha de caducidad. El sufrimiento de este mundo es temporal, pero la gloria que nos espera es eterna. ¿Te has detenido a pensar que, al igual que un diamante solo se forma bajo una tremenda presión, tú también te estás formando bajo la presión de tus pruebas, siendo refinado para la eternidad? Este proceso de sufrimiento, aunque doloroso, es el terreno donde Dios está trabajando en ti para transformarte en alguien más como Cristo. No es fácil.
no es rápido, pero es necesario para que puedas experimentar lo que realmente significa tener la paz y la esperanza de un hijo de Dios. Dios no deja que suframos en vano. Él usa las pruebas para llevarnos a una vida de dependencia total de Él, donde nuestras fuerzas se ven limitadas, pero su poder se muestra en toda su plenitud. Es como el oro refinado en el fuego. El fuego no destruye el oro, sino que elimina las impurezas. Y de esa manera, las pruebas no te destruyen, sino que te purifican, eliminando lo que no es eterno para que puedas reflejar mejor la gloria de Dios. ¿Te has dado cuenta de que las pruebas son también una oportunidad para que el poder de Dios se vea reflejado en tu vida? Puede que en el momento estés luchando, pero cuando miras atrás, puedes ver cómo Dios ha estado allí, fortaleciéndote y guiándote. Tal vez no lo veías mientras pasabas por el dolor, pero ahora, con el tiempo, te das cuenta de que la gracia de Dios fue suficiente para sostenerte, para levantarte una y otra vez. Este es el misterio de la fe: crecer en medio de la dificultad, aprender a depender completamente de Dios y dejar que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Es en nuestras horas más oscuras que podemos experimentar la mayor manifestación de su presencia y su poder. La pregunta es, ¿estás dispuesto a abrazar el proceso de transformación, incluso cuando las respuestas no sean inmediatas, cuando el sufrimiento aún no haya terminado? Recuerda lo que Isaías 53, versículo 5, nos dice: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. En Cristo tenemos la garantía de que nuestra sanidad no solo es física, sino espiritual y eterna. No importa cuán profundas sean nuestras heridas aquí en la tierra, porque en Cristo somos restaurados completamente en su reino eterno. ¿No es esto la esperanza que todos necesitamos? Una esperanza que no depende de nuestra situación actual, sino de la certeza de que hay algo mucho más grande esperándonos. Cuando el dolor te agobie y la esperanza parezca lejana, ¿recuerdas a quién perteneces y lo que te ha prometido? Es fácil perder de vista la eternidad cuando estás sumido en el dolor, pero Dios nos llama a mirar más allá de lo que vemos con nuestros ojos humanos. Como dice en 2 Corintios 4, versículos 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando el sufrimiento parece interminable, es fácil preguntar: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me has dejado pasar por esto? La respuesta a esa pregunta, aunque no siempre clara de inmediato, está en la certeza de que todo lo que experimentamos aquí es temporal. El dolor de esta vida es solo una fracción comparado con la gloria futura. La esperanza en Cristo nos da fuerzas para seguir adelante, sabiendo que nuestras pruebas no son el final, sino el comienzo de una vida gloriosa en su presencia. Así que, te invito a mirar hacia el futuro con esperanza. Aunque el sufrimiento es una realidad difícil, nunca es la última palabra. La última palabra es la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. En Él encontramos no solo consuelo, sino también la fuerza para resistir y la certeza de que hay un propósito divino en cada momento de dolor. ¿Tienes el valor de confiar en que Dios puede transformar tu dolor en algo hermoso? Recuerda que, aunque tus preguntas sobre el sufrimiento pueden no tener respuestas inmediatas, Dios sigue siendo fiel, sigue siendo bueno y sigue trabajando en ti, incluso cuando no lo veas. La enfermedad, el dolor y el sufrimiento no son el final de tu historia. En Cristo tienes una esperanza que no te defraudará. En este viaje de sufrimiento podemos encontrar consuelo en la verdad de que no estamos solos. El dolor, aunque intenso, no es un castigo ni un abandono, sino una oportunidad para ver la mano de Dios obrando de maneras que no siempre podemos entender. En medio de la oscuridad, Él se presenta como nuestra luz. En medio de la aflicción, Él se convierte en nuestra fuerza. Es esencial recordar que, aunque la enfermedad, la pérdida y el sufrimiento son realidades inevitables de la vida, Dios está en control de todo. Nada escapa de su mirada. Él usa incluso lo más doloroso para cumplir su propósito en nosotros y a través de nosotros.
Las circunstancias que enfrentamos hoy no son la conclusión final de nuestra historia, son solo un capítulo en el gran plan de Dios para nuestras vidas. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos de personas que enfrentaron pruebas incomprensibles, pero en medio de ellas, experimentaron una revelación más profunda de quién es Dios y cómo Él obra en sus vidas. Job, por ejemplo, después de sufrir la pérdida de su familia, su salud y su fortuna, pudo declarar: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Este es el resultado final del sufrimiento, un conocimiento más profundo de Dios, una relación más cercana con Él. Y aunque Job no entendía por qué había sufrido, llegó a conocer a su Creador de una manera que nunca habría experimentado sin esas pruebas. Lo mismo ocurre con nosotros. El sufrimiento no es el fin, sino el medio a través del cual Dios nos lleva a una comprensión más profunda de su amor y su gracia. Cada dolor, cada lágrima, cada dificultad se convierte en una oportunidad para ser transformados por el poder de Dios. Es como el barro en manos del alfarero, que, al ser moldeado y refinado, se convierte en una obra de arte. Dios usa nuestras pruebas para hacer de nosotros lo que Él siempre soñó que seríamos. El apóstol Pablo comprendió esto cuando dijo en 2 Corintios 12:9: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». En medio de su propio sufrimiento, Pablo encontró que el poder de Dios se manifestaba con mayor claridad en su debilidad. En la fragilidad humana, la fortaleza de Dios brilla con mayor intensidad. Y esto es algo que podremos experimentar en nuestras propias vidas. El sufrimiento nunca es fácil, pero en Cristo, cada dolor tiene un propósito y una promesa de redención. Jesús mismo, cuando estuvo en la cruz, sufrió de una manera que no podemos comprender completamente. Pero fue a través de ese sufrimiento que se hizo posible nuestra salvación. En el momento de su agonía, cuando clamó al Padre, Él no solo estaba llevando nuestros pecados, sino abriendo el camino para nuestra reconciliación eterna con Dios. Cada vez que pasamos por un tiempo de dolor, podemos recordar que, aunque no entendamos todo, Dios está haciendo algo más grande de lo que podemos ver. El sufrimiento, aunque doloroso, es temporal. La gloria que nos espera es eterna, y esa es la esperanza que nos sostiene en los momentos más oscuros. En Romanos 8:18, Pablo escribió: «Porque yo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Este versículo es un recordatorio poderoso de que, aunque ahora estemos pasando por dificultades, el futuro que Dios ha preparado para nosotros es incomparablemente mejor. El dolor que sentimos ahora es solo momentáneo, mientras que la gloria que recibiremos en su reino es eterna. No importa cuán grande sea el sufrimiento que estés atravesando, siempre recuerda que en Cristo hay una promesa más grande que cualquier dolor. Él está con nosotros, no solo en los momentos de paz y prosperidad, sino especialmente en los momentos de lucha. Es en esos momentos cuando su presencia se vuelve más tangible, más real. Cuando no tienes fuerzas para seguir, Él te sostiene con su gracia infinita. El testimonio de personas como Joni Eareckson Tada, que, a pesar de su parálisis, ha sido una luz brillante para el mundo, nos recuerda que Dios puede usar nuestras dificultades para glorificarse de maneras asombrosas. Joni nunca imaginó que su sufrimiento la llevaría a ser un faro de esperanza para millones, pero Dios, en su infinita sabiduría, la usó para mostrar su poder y su amor. Dios nunca desperdicia una prueba. Todo lo que pasamos en esta vida tiene un propósito divino, y aunque no siempre tengamos las respuestas aquí en la tierra, podemos confiar en que Él es soberano y en que su plan es perfecto. A medida que avanzamos, es vital que entendamos que, aunque no siempre comprendemos el propósito detrás del sufrimiento, sabemos que Dios es fiel y que Él usa cada cosa para nuestro bien y para su gloria. Él no permite que enfrentemos pruebas innecesarias. Cada dificultad tiene un propósito divino, y aunque no siempre tengamos las respuestas, podemos descansar en la certeza de que Él está obrando en nosotros, a través de nosotros y por nosotros. La fuerza para perseverar en medio del sufrimiento viene de nuestra relación con Cristo. No es nuestra propia fuerza la que nos sostiene, sino su gracia que nos fortalece. Como Pablo escribió en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Esta no es una fuerza que proviene de nosotros mismos, sino de su presencia que mora en nosotros. Cuando confiamos en Él, Él nos da la fortaleza para enfrentar cualquier adversidad, para caminar a través del valle de sombra de muerte sin temor. No importa cuán grande sea tu dolor, no importa cuán intensa sea tu lucha. Puedes confiar en que Dios está contigo en cada paso del camino. Su promesa de sanidad, restauración y gloria eterna es segura. En Cristo, el sufrimiento tiene un propósito. En Él, todo tiene sentido. Y aunque ahora tal vez no comprendas completamente el panorama, puedes descansar en la certeza de que Dios está obrando en ti, para ti y a través de ti. La esperanza que tenemos en Cristo es más grande que cualquier prueba. El sufrimiento de esta vida no es el fin, sino el comienzo de algo mucho más grande. Cada momento de dolor nos acerca un poco más a la gloria futura que Dios ha prometido. Y, al final, seremos completamente restaurados, completamente sanados, en la presencia de aquel que venció la muerte y el pecado. En este viaje de fe, hay momentos en los que todo parece sombrío y sin sentido, donde la angustia y el dolor parecen ser la única realidad que conocemos. Pero es precisamente en esos momentos, cuando nuestra fuerza humana se agota, que podemos experimentar la gracia infinita de Dios de una manera que jamás imaginamos. Es en nuestra debilidad donde su poder se manifiesta con mayor claridad. No es la ausencia de dolor lo que nos define, sino cómo respondemos al dolor, cómo buscamos a Dios en medio de nuestras tribulaciones, cómo nos entregamos completamente a su voluntad. En Isaías 53:5 se nos recuerda que, aunque Jesús fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades, su sacrificio abrió las puertas para nuestra sanidad completa, tanto espiritual como física. Por sus heridas hemos sido sanados. Este versículo es una promesa profunda que va mucho más allá de lo que vemos en la superficie. Nos dice que el sufrimiento de Cristo no fue en vano, sino que fue el medio por el cual nosotros recibimos la sanidad que solo Él puede dar. Si Él fue capaz de soportar el peso del pecado y la muerte para ofrecernos vida eterna, entonces no hay dolor que sea tan grande que Él no pueda redimir. Al igual que el oro se purifica al ser sometido al fuego, nuestras almas se refinan a través de las pruebas y las tribulaciones. Dios no está en el negocio de destruirnos, sino de transformarnos. Y aunque el proceso es doloroso, aunque la cruz es pesada, es también el medio a través del cual nos acercamos más a la imagen de Cristo. Porque, como nos dice Romanos 5, 3 y 4, la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Este es el ciclo redentor que Dios ha diseñado para nosotros. A través del sufrimiento, Él nos moldea, nos purifica y nos prepara para algo más grande. Cada lágrima, cada momento de dolor es una oportunidad para ser más como Cristo, para reflejar su gloria y su amor en medio del sufrimiento. Y entonces, cuando te encuentras en ese momento oscuro, donde las preguntas parecen no tener respuesta, donde la ansiedad y el temor se apoderan de tu corazón, recuerda que el sufrimiento no es el final de la historia. Es solo el principio de algo mucho más grande. A través de nuestras pruebas, Dios está obrando para algo eterno. El apóstol Pablo nos recuerda en 2 de Corintios 4, 17 y 18 que, aunque nuestras tribulaciones son momentáneas y ligeras, producen un peso eterno de gloria. No miramos lo que es visible, sino lo que es invisible. Las pruebas de este mundo son temporales, pero la gloria que nos espera en el reino de Dios es eterna y perfecta. La cruz es el recordatorio de cómo Dios puede tomar lo que parece una derrota y transformarlo en la victoria más grande de todas. Cuando Jesús murió en la cruz, parecía que todo estaba perdido, que la esperanza se desvanecía, pero en ese mismo momento, Dios estaba redimiendo la humanidad entera. Lo que parecía un final fue solo un nuevo comienzo. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra propia resurrección y esa es la esperanza que nos sostiene en medio del dolor. Este mundo está lleno de sufrimiento, pero el sufrimiento no tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Y esa palabra es vida, es redención, es restauración. El sufrimiento es temporal, pero el gozo eterno que nos aguarda es incomparable. En Apocalipsis 21, 4,
se nos asegura que en el futuro Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Esta es la esperanza que debemos abrazar, porque, aunque el sufrimiento nos golpea ahora, sabemos que un día todo será hecho nuevo. Así que, cuando te encuentres en el medio de tu dolor, cuando te sientas agotado, perdido, sin fuerzas para seguir adelante, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, y su plan no ha cambiado. Él está obrando incluso en lo más doloroso de tu vida para traer algo maravilloso a través de ello. Él es el sanador, el consolador, el que restaura lo que el enemigo ha robado. No te dejes consumir por el sufrimiento, porque el sufrimiento, aunque real, es solo un capítulo en una historia más grande y más gloriosa que Dios está escribiendo. Piensa en las vidas que Dios ha transformado a través del sufrimiento. La vida de Joni Eareckson Tada, por ejemplo, quien, a pesar de estar postrada en una silla de ruedas desde un accidente, ha sido una inspiración de fe y esperanza para millones. Dios la ha usado para impactar el mundo, mostrando que no importa la magnitud de nuestra aflicción, si nos entregamos a Él puede usarnos de maneras asombrosas. Y Joni no es la única. Mujeres, hombres, niños en todo el mundo, al igual que tú y yo, estamos siendo transformados por el poder de Dios a través del sufrimiento. La clave es lo que hacemos con ese sufrimiento. No se trata solo de sobrevivir, sino de cómo vivimos durante la prueba. La fortaleza no viene de nosotros mismos, sino de nuestra relación con Cristo. Cuando nos rendimos a Él, cuando confiamos en su plan perfecto, encontramos una paz que trasciende todo entendimiento, una paz que, como dice Filipenses 4:7, sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios con nosotros, que nos fortalece y nos da la certeza de que, aunque estemos pasando por el valle, no estamos solos. Así que, querido amigo, si estás pasando por un momento de dolor, si estás luchando, si las lágrimas parecen no cesar, te animo a que mires hacia arriba. Mira a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, y recuerda que Él sufrió por ti, y Él está contigo en tu sufrimiento. Tu dolor no es en vano. Dios está obrando en ti, está obrando a través de ti, y lo que te espera es una gloria que no puede compararse con lo que ahora estás experimentando. Este es el consuelo inquebrantable que tenemos en Cristo. Él no solo sana a unos, Él sana a todos los que se acercan a Él con fe. No sabemos cómo ni cuándo se manifestará esa sanidad, pero podemos confiar en que su amor es más grande que cualquier dolor. En Él, cada prueba tiene un propósito eterno. Recuerda que, aunque no siempre comprendemos el porqué de nuestras pruebas, podemos confiar en la fidelidad de Dios. Él ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará, Hebreos 13:5. Tal vez hoy no entiendas por qué estás atravesando lo que atraviesas, pero debes saber que Dios tiene un propósito más grande y más glorioso para ti. A veces, el dolor es necesario para que nuestra fe crezca y madure, para que podamos depender completamente de Él, no de nuestras fuerzas, sino de su gracia. En 2 Corintios 12:9 encontramos una de las lecciones más poderosas de la vida cristiana. El apóstol Pablo, uno de los hombres más grandes de la fe, tuvo que enfrentar su propio sufrimiento, un aguijón en la carne, algo que lo atormentaba, y, como cualquier ser humano, clamó a Dios pidiendo que se lo quitara. Pero la respuesta de Dios fue clara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta es una verdad que no podemos olvidar: el poder de Dios no se manifiesta en nuestra perfección, sino en nuestra debilidad. Es en nuestros momentos más bajos donde Él se revela más poderosamente. Puede ser que no recibas la respuesta que esperas, puede ser que el sufrimiento persista, pero quiero que sepas que en medio de ese dolor, Dios está obrando algo eterno en ti. En la debilidad, somos más fuertes, porque en la debilidad, Él se hace fuerte. Y cuando eso sucede, nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos la tribulación como algo que nos destruye, sino como una herramienta que Dios usa para llevarnos más cerca de Él, para hacernos más conformados a su imagen. El sufrimiento, en las manos de Dios, se convierte en algo que nos purifica y nos prepara para lo que Él tiene reservado. A lo largo de la historia,
muchos siervos de Dios han pasado por el fuego, y su sufrimiento ha sido el medio por el cual el reino de Dios ha avanzado. Tú no eres la excepción. Dios puede usar tu dolor para glorificar su nombre. El sufrimiento de Jesús, aunque incomprensible para los que lo vieron en ese momento, fue la fuente de nuestra salvación. Si Dios usó lo más terrible para lo más glorioso, Él también puede usar tu dolor para algo mucho mayor que tú mismo. Así que no te rindas. No te dejes vencer por la angustia. Dios no desperdicia ninguna de nuestras pruebas. De hecho, las tribulaciones son la universidad de Dios, donde Él nos enseña a depender completamente de Él, a confiar en su soberanía y a entender que todo lo que sucede en nuestras vidas está bajo su control perfecto. Las pruebas no son una señal de que Dios te ha abandonado, sino que Él está más cerca de ti que nunca. Él te está moldeando, perfeccionando tu carácter y dándote la oportunidad de experimentar su poder de una manera que jamás habrías conocido en tiempos de comodidad. Romanos 8:28 nos asegura que en todas las cosas, Dios obra para el bien de aquellos que le aman, de aquellos que están llamados conforme a su propósito. No importa lo que estés viviendo ahora, Dios tiene un plan perfecto para ti. El dolor no es el fin, sino el camino hacia un bien mayor. Tu historia no termina en la cruz del sufrimiento, sino en la resurrección de la esperanza. Piensa en los grandes hombres y mujeres de fe que han dejado un legado eterno: Abraham, Moisés, David, Esther y tantos otros. Cada uno de ellos enfrentó dificultades, pruebas y sufrimientos que en su momento parecían insuperables. Pero Dios los usó. Dios usó su dolor, sus luchas, sus fracasos, para traer algo más grande que ellos mismos. Tú también eres parte de esa historia. Tu vida, tu fe, tu sufrimiento tienen un propósito eterno. Y aunque ahora no puedas ver el panorama completo, en el cielo, cuando miramos atrás, entenderemos por completo la grandeza de todo lo que Dios ha hecho a través de nosotros, en y a través de nuestro sufrimiento. Recuerda a Job, que sufrió de una manera indescriptible. La aflicción lo llevó a cuestionar todo, a luchar con sus propios pensamientos y emociones, pero al final, Job proclamó: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Job, en su sufrimiento, experimentó una relación más profunda con Dios. Fue a través de su dolor que conoció a Dios de una manera más real, más tangible, más transformadora. Y esa es la verdad para nosotros hoy. En medio de nuestras pruebas, podemos conocer a Dios de una manera que jamás imaginamos. Así que, si estás sufriendo, si estás atravesando la tormenta, quiero que recuerdes esto: no estás solo. Dios está contigo. Él está obrando en ti y a través de ti, y lo que estás viviendo ahora tiene un propósito eterno. No dejes que el sufrimiento te robe la esperanza, porque la esperanza que tenemos en Cristo es una esperanza que nunca falla. Es una esperanza segura, una esperanza eterna. La promesa de Dios es que Él restaurará todas las cosas. La sanidad definitiva, la redención final, la paz completa. Y aunque no podamos ver todo esto hoy, podemos vivir con la certeza de que Dios está obrando aún en medio de lo que no comprendemos. Él ha prometido que un día enjugará toda lágrima. No habrá más dolor, ni llanto, ni muerte. Apocalipsis 21:4. Hasta ese día, te animo a que sigas adelante, que sigas creyendo, que sigas confiando, porque aunque el camino sea difícil, hay una gloria que espera a los que perseveran en la fe. Hoy, quiero que pienses en esto. ¿Cómo estás enfrentando el dolor que estás viviendo? Cada uno de nosotros tiene una batalla personal, algo que nos golpea, que nos deja vacíos, que nos hace cuestionar el sentido de todo. Puede que estés enfrentando una enfermedad, una pérdida, una traición o simplemente un desánimo profundo. En medio de todo eso, quiero recordarte que Dios no te ha olvidado. Él no se aleja de ti en tus momentos de sufrimiento. Al contrario, Él está más cerca que nunca. Recuerda a Pablo, ese hombre que escribió tanto acerca de la fe, que pasó por pruebas intensas, persecuciones y momentos de desesperación. Él sabía lo que era ser golpeado, encarcelado, rechazado, y aún así, nunca dejó de confiar en el propósito de Dios.
En 2 de Corintios 12, 9, Él compartió una revelación que puede cambiar nuestra perspectiva por completo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nuestras fuerzas se desvanecen, cuando nuestra mente se nubla y pensamos que no podemos seguir, es cuando Dios muestra su mayor poder. La gracia de Dios no es solo un consuelo suave o un alivio temporal. Es el poder divino para sobreponernos, para caminar en fe, para continuar aún cuando todo alrededor de nosotros dice lo contrario. La gracia de Dios es un ancla en medio de la tormenta. Es una fuerza invisible pero real, que nos sostiene cuando las fuerzas humanas ya no son suficientes. En nuestra debilidad, Él se hace fuerte, y es en esos momentos cuando su gloria puede brillar más intensamente. ¿Te has detenido a pensar alguna vez que el sufrimiento que estás viviendo podría ser la clave para que conozcas a Dios de una manera más profunda? En este momento, tal vez no lo comprendas, pero cada prueba que enfrentas, cada lágrima que derramas, cada momento de incertidumbre, tiene un propósito divino. Dios no desperdicia ninguna de nuestras lágrimas. Las usa para moldearnos, para purificarnos, para acercarnos más a Él. El sufrimiento puede ser el filtro por el cual se purifica nuestra fe, como el oro es refinado en el fuego. La fe genuina no se forma en los momentos de calma, sino en los momentos de prueba. Es en la tormenta cuando el verdadero carácter se revela, y es en la prueba donde Dios puede hacer algo nuevo en ti. Dios no quiere que te quedes atado al sufrimiento, sino que te conviertas en un testimonio de su fidelidad. Cada dificultad es una oportunidad para que su poder se manifieste de maneras que jamás imaginarías. En la Epístola a los Romanos, capítulo 5, Pablo nos recuerda que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce carácter, y el carácter produce esperanza. La esperanza en Cristo es lo que nos sostiene cuando todo parece perdido. Esa esperanza no defrauda, porque está cimentada en la promesa de un futuro eterno con Él. Aunque ahora vemos las cosas oscuras, aunque ahora no entendemos el propósito de nuestras pruebas, hay una gloria eterna que nos espera. El sufrimiento nunca es en vano. Aunque a veces no comprendemos el porqué, podemos estar seguros de que Dios está obrando en nuestras vidas de una manera que va más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos humanos. Tal vez hoy, al estar mirando al futuro, todo parece incierto, pero quiero que recuerdes que Dios tiene control sobre cada detalle de tu vida. Nada escapa de su soberanía. Él conoce el principio y el fin. Él sabe lo que está haciendo. Tal vez te preguntas si alguna vez sentirás alivio, si alguna vez experimentarás sanidad. Puede que la respuesta no llegue en el tiempo o de la manera que esperas, pero confía, Dios tiene el poder para restaurar todo lo que el enemigo ha robado. Él puede sanar tu corazón, tu alma y sí, tu cuerpo. En este mundo, el sufrimiento es inevitable, pero en Cristo, la sanidad y la restauración son una promesa segura. Piensa en la vida de Joni Eareckson Tada, una mujer que sufrió un accidente que la dejó paralizada de por vida. En medio de su sufrimiento físico y emocional, Joni experimentó la gracia de Dios de una manera profunda y poderosa, y su vida se ha convertido en un testimonio para millones de personas en todo el mundo. Dios la usó a través de su sufrimiento para traer esperanza a otros. Ella no solo fue sanada en su alma, sino que su dolor se convirtió en el medio por el cual Dios tocó muchas vidas. Dios puede hacer lo mismo contigo. Él tiene el poder de transformar tu sufrimiento en algo que impacte y transforme a otros. Lo que parece ser una tragedia puede convertirse en una herramienta poderosa en las manos de Dios para la gloria de su nombre. No subestimes el poder de tu testimonio. Dios está trabajando en ti aun cuando no lo ves, y en su tiempo, todo tendrá un propósito claro. Lo que importa, al final de todo, es cómo respondemos al sufrimiento. No se trata de soportarlo pasivamente, sino de buscar a Dios en medio de ello. Es en la oración, en la adoración, en la meditación en su palabra, donde encontramos la fuerza para seguir adelante. En Cristo, podemos hacer frente a cualquier cosa, porque Él es nuestra fortaleza. Cuando nos acercamos a Él, encontramos no solo consuelo, sino también la fuerza para perseverar, la paz para superar cualquier tormenta, y la esperanza de que la gloria futura siempre será mucho mayor que el sufrimiento temporal.
Así que, ¿cómo enfrentamos el sufrimiento? Lo enfrentamos con fe, con esperanza y con confianza en el plan perfecto de Dios. Sabemos que, aunque la noche sea larga, la luz de Cristo siempre vence. Él nos ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará, y Él está trabajando en tu vida, aun cuando no puedas verlo. Recuerda siempre que, aunque el sufrimiento parece ser un enemigo imparable, es en nuestra vulnerabilidad donde encontramos la verdadera fuerza. El dolor, las pruebas, las enfermedades, nos hacen recordar nuestra dependencia total de Dios. Él no quiere que enfrentemos la vida con nuestras propias fuerzas, sino con su poder. En nuestra debilidad, Él se hace fuerte. Es importante que no olvidemos que el sufrimiento que experimentamos no está destinado a destruirnos, sino a transformarnos. A veces es en las circunstancias más difíciles cuando Dios más profundamente nos habla. Él utiliza nuestras pruebas para hacernos más parecidos a Él. Cada lágrima que derramamos, cada momento de dolor, puede ser utilizado por Él para conformarnos a la imagen de Cristo. Este proceso es un acto de amor divino, diseñado para nuestro bien eterno. Piensa por un momento en la cruz de Cristo. ¿Recuerdas cómo en el momento más oscuro de la historia, cuando parecía que todo estaba perdido, Dios estaba en realidad trabajando en nuestra salvación? El sufrimiento de Jesús en la cruz, su muerte dolorosa y su sacrificio, fue el medio por el cual la humanidad fue redimida. Lo que parecía una derrota, fue la mayor victoria de todas. Dios puede usar tu sufrimiento para su gloria de la misma manera. Lo que hoy parece un desafío insuperable, mañana puede ser un testimonio de su fidelidad. Quizás no entiendas todo lo que estás viviendo ahora, pero quiero que recuerdes que Dios nunca se equivoca. Él tiene un propósito eterno, y su plan es mucho más grande de lo que nuestras mentes pueden captar. En la oscuridad, cuando parece que no hay esperanza, es cuando Dios puede obrar lo más grande. La esperanza en Cristo no es una esperanza vacía, es una esperanza viva, que nos asegura que el dolor no es el final. Y si hoy te sientes abrumado, cansado o incluso derrotado, quiero que recuerdes las palabras de Pablo en Filipenses 4:13, cuando dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es tu propia fuerza la que te mantiene en pie, es Cristo en ti. Él es la fuente de tu fortaleza, y Él te da la fuerza para superar todo lo que te enfrentas. En cada prueba, Él te sostiene. En cada paso de tu jornada, Él camina a tu lado. La sanidad que buscas tal vez no llegue de la forma que esperas. Puede que no suceda en el momento que deseas, pero te aseguro que Dios está obrando en ti de maneras que no ves, y esa sanidad que necesitas no solo es física. Dios quiere sanar tu alma, tu corazón, tu mente, y te está preparando para algo mucho más grande. No te desesperes ni pierdas la esperanza. Él está contigo en cada momento. Cuando pasamos por dificultades, es fácil caer en la desesperación. A veces, el dolor nos ciega a las promesas de Dios. Pero quiero invitarte a cambiar esa perspectiva. En lugar de enfocarte en lo que te falta o en lo que has perdido, empieza a ver todo lo que tienes en Cristo. Él es todo lo que necesitamos, y en Él encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia en nuestras vidas. Recuerda lo que nos dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz que Jesús nos promete no es una paz superficial que depende de la ausencia de problemas. Es una paz que habita en el corazón, que permanece firme aún en la tormenta. Si te dejas llevar por su paz, Él te sostendrá. Hoy, quiero que te aferres a esa paz. Deja que Dios se encargue de lo que no puedes controlar. Si Él te ha traído hasta aquí, no te dejará. Él terminará la obra que comenzó en ti. No importa cuán difícil sea el camino, no importa cuán oscuro se vea el futuro, Dios está contigo y Él siempre te llevará más allá de lo que jamás imaginaste. Quiero que reflexiones en esto. ¿Estás dispuesto a confiar plenamente en Dios en medio de tu sufrimiento? No se trata solo de aceptar el dolor, sino de entregarlo a Dios, de permitir que Él obre a través de él.
Al hacerlo, descubrirás que cada dolor tiene un propósito divino. Y en ese propósito, encontrarás una paz que no te puedes imaginar y una esperanza que te llevará más allá de cualquier dificultad. Al final de todo, la clave está en seguir confiando en el plan perfecto de Dios. Él no te ha dejado, y no lo hará. Él es fiel, y en su tiempo, verás cómo Él usa incluso las pruebas más duras para glorificar su nombre y transformarte para su propósito eterno. Así que, sigue adelante con valentía. Dios está a tu lado, y Él tiene todo bajo control. La gloria eterna está delante de ti, y en ese día, todo el sufrimiento y las lágrimas se convertirán en una historia de redención y esperanza. Recuerda que nunca estás solo. Cuando llegamos al final de este viaje, debemos recordar que el sufrimiento no solo es una prueba de nuestra fe, sino también una oportunidad para acercarnos a Dios. Las pruebas y tribulaciones, aunque dolorosas, son un terreno fértil donde Dios puede sembrar las semillas de la fe. Es en esos momentos de quebrantamiento donde nuestro corazón se abre completamente a su amor y a su gracia. Dios nunca desperdicia un momento de sufrimiento. Cada lágrima que derramamos, cada grito de dolor, cada noche oscura en la que nos sentimos solos, Dios las recoge y las usa para darnos una comprensión más profunda de su corazón. Él te conoce perfectamente. Sabe lo que hay en tu interior. Él sabe cuán fuerte es tu dolor, cuán profundo es tu miedo y cuán grande es tu necesidad. Y aunque no siempre entendemos por qué suceden ciertas cosas, podemos estar seguros de que Dios no permite que pasemos por el sufrimiento sin un propósito. Su amor y su fidelidad nunca nos fallan. A través de cada prueba, Él está refinando nuestra fe, afinando nuestro carácter y preparándonos para la eternidad con Él. En momentos de duda, cuando las preguntas sobre por qué sufrimos o por qué otros parecen sanar y nosotros no, es importante recordar que nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. La forma en que Él trabaja en nosotros no siempre será inmediata, ni siempre será visible de inmediato. Pero una cosa es segura, Él está en control. Su visión es más amplia que la nuestra, su amor es más profundo, y su fidelidad es más grande que cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Quizás hoy sientas que has sido abandonado en medio de tu sufrimiento. Pero quiero decirte que Dios está más cerca de ti en tus momentos de dolor que en cualquier otro momento. A veces, es en la oscuridad donde más claramente sentimos su presencia. Si te tomas un momento para mirar más allá del dolor, verás que Él está trabajando en ti de maneras que no puedes ver con tus propios ojos. Él no ha dejado de moverse a tu favor. Incluso cuando parece que todo está en silencio, Él está obrando para tu bien y para su gloria. La promesa de la resurrección es nuestra mayor esperanza. Sabemos que este sufrimiento no es el fin, que habrá un día cuando todas las lágrimas serán enjugadas. La enfermedad, el dolor, la tristeza, todo desaparecerá y viviremos para siempre en un lugar sin sufrimiento. En Apocalipsis 21:4 se nos da una visión gloriosa de lo que está por venir. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Ese día está cerca, y cada paso que demos hacia Él en esta vida nos acerca a esa promesa. Pero hasta que ese día llegue, mientras caminamos por este mundo quebrantado, debemos recordar que cada momento de sufrimiento tiene un propósito eterno. El sufrimiento no es en vano. Si te encuentras enfrentando un desafío hoy, te animo a que me entregues a Dios. Él es capaz de redimir lo que parece irredimible. Él es capaz de transformar el dolor en propósito, la desesperación en esperanza. Y en cada uno de nosotros, su obra está en proceso. Nuestro sufrimiento no nos define, lo que nos define es quién somos en Cristo. La gran verdad es esta: Dios puede y usará tu sufrimiento para su gloria. Las historias de aquellos que han vivido en la fe durante momentos de gran dificultad, como Joni Eareckson Tada, son testimonios poderosos de lo que Dios puede hacer en y a través de nosotros, incluso cuando todo parece estar en contra. Ella, a pesar de su parálisis, ha sido una luz para millones de personas. El dolor no tiene que destruirte, puede ser el vehículo que Dios use para llevarte a un propósito más grande que tú mismo. La clave está en cómo enfrentamos el sufrimiento. No se trata de simplemente sobrevivir,
sino de cómo vivimos a través de él. ¿Lo enfrentamos con esperanza? ¿Lo enfrentamos con la confianza de que Dios está obrando incluso cuando no lo entendemos? Es fácil rendirse, es fácil caer en el desánimo, pero Dios nos llama a permanecer firmes, a mirar más allá del dolor presente y a esperar la gloria que está por venir. Hoy te animo a poner tu esperanza en Dios. No en tus fuerzas, no en las circunstancias que te rodean, sino en el amor inmenso de Dios que nunca falla. Él ha prometido que estará contigo todos los días, incluso hasta el fin del mundo. No importa lo que enfrentes, Él nunca te dejará, nunca te abandonará. Y aunque el sufrimiento puede ser devastador, es a través de esas pruebas que Dios está haciendo algo hermoso en tu vida. No tienes que entender todo ahora, pero en el tiempo perfecto de Dios, verás cómo Él transforma todo lo que has vivido en algo que trae gloria a su nombre y bien a tu vida. No pierdas la esperanza, porque en Cristo hay siempre esperanza. Él ha vencido al mundo y te ha dado una victoria eterna. Te animo a aferrarte a esa victoria y a seguir adelante con la certeza de que la eternidad sin dolor te espera. Así que, aunque no tengas todas las respuestas hoy, recuerda que Dios está en control. Él está contigo. Él es fiel. Y a través de su poder, tu vida será restaurada, transformada y utilizada para su gloria, de una manera que solo Él puede hacer. Dios te ha prometido que todo lo que has pasado no será en vano. Él te guiará hasta el final de este viaje y más allá, hasta un lugar donde no habrá más sufrimiento, solo paz eterna. No hay dolor sin propósito, y no hay sufrimiento que no sea usado para algo más grande que nosotros mismos. Es difícil ver esto en medio de la tormenta. A menudo, cuando nos enfrentamos a momentos de sufrimiento, el dolor se siente insuperable, como si nunca llegáramos a la orilla. Pero quiero recordarte algo muy importante, la promesa de que Dios nunca desperdicia una sola lágrima. Él está utilizando cada desafío, cada prueba, para moldearte más a la imagen de su Hijo. En estos momentos, es fácil preguntarse por qué a otros se les da una sanidad inmediata mientras que a nosotros parece que no llega ninguna respuesta. Las preguntas surgen, las dudas asaltan, y en medio del dolor nos preguntamos si Dios realmente está escuchando. Pero Dios te está invitando a confiar más profundamente en su plan. Porque aunque el sufrimiento puede ser parte de nuestro viaje, no es el final. El sufrimiento es solo una parte del proceso, no el destino final. En Romanos 8:18, Pablo nos recuerda con fuerza, porque los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Esta promesa es un faro de esperanza para aquellos que están atravesando momentos de oscuridad. No importa cuán profundo sea el valle en el que te encuentras, la gloria que nos espera es incomparable. El apóstol Pablo también vivió un sufrimiento profundo, y sin embargo, en medio de su dolor, él entendió algo que cambia todo. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte las palabras que cambiaron su perspectiva para siempre: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso nos lleva a un punto crucial: en nuestra debilidad, la fuerza de Dios se manifiesta con mayor claridad. No se trata de que Dios ignore nuestro sufrimiento o nos abandone, sino que Él quiere mostrar su poder de una manera más profunda, de una manera que solo puede ser entendida en la fragilidad. Quizá te encuentres hoy preguntándote por qué no has recibido una sanidad física inmediata, pero te invito a reflexionar sobre esto. Dios está haciendo una obra más profunda en tu vida, una obra que no se limita a lo visible, sino que transforma tu ser interior. El sufrimiento, aunque doloroso, es el campo en el que Él trabaja en tu carácter, en tu fe y en tu relación con Él. Dios está más cerca de ti en el sufrimiento que en cualquier otro momento, y aunque no siempre entendemos cómo, Él está obrando en cada paso. Este viaje no es solo sobre la sanidad física, es sobre la sanidad de tu alma. Es en el sufrimiento donde encontramos nuestra verdadera necesidad de Dios. No lo olvides. La eternidad no se mide por los años que vivimos aquí, sino por la calidad de nuestra relación con Dios. Y cada prueba, cada tribulación, es una oportunidad para acercarnos más a Él, para conocerle más profundamente. Recuerda también que el sufrimiento no es eterno.
Como se nos promete en Apocalipsis 21:4, Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Esa es la esperanza que tenemos como creyentes. Un día, todas las cicatrices serán sanadas, y todo el sufrimiento será erradicado. Este es el final glorioso hacia el que caminamos, el cual hace que todo lo que pasamos aquí sea insignificante comparado con la gloria que nos espera. Hoy, si estás luchando, si estás sintiendo que ya no puedes más, quiero que recuerdes que Dios no te ha abandonado, no te ha dejado solo. Él está trabajando en ti de maneras que no puedes ver ahora, pero que se revelarán en su tiempo perfecto. Lo que ves como dolor, Él lo está utilizando para tu transformación. Y mientras tanto, tienes la promesa de que, aunque el sufrimiento es real, también lo es la gracia de Dios. Él te da la fuerza para enfrentar cada día, y te da la esperanza de que en Él, todo lo que enfrentamos tiene un propósito eterno. La vida en Cristo no es una vida exenta de pruebas, pero es una vida que tiene propósito. Es una vida donde cada momento de sufrimiento tiene el potencial de acercarnos más a la perfección que Él quiere para nosotros. A través del dolor, su poder se perfecciona. A través de las dificultades, su amor se revela. Nunca olvides que en tu dolor, Dios no te está pidiendo que lo comprendas todo, sino que confíes en Él. Y si confías, aunque no veas todo lo que está sucediendo, puedes descansar en la seguridad de que Él está obrando. La esperanza que tenemos en Cristo no es una esperanza incierta. Es una esperanza firme, anclada en su promesa de restauración. Hoy, te animo a tomar tu dolor, tus preguntas, tus miedos, y ponerlos en las manos de Dios. Él no te rechazará, sino que te tomará de la mano y te llevará, paso a paso, a través del dolor hacia la paz y la redención que solo Él puede ofrecer. Recuerda, en Cristo no hay sufrimiento sin propósito, y no hay lágrima que no sea vista por Él. Cada paso que das, Él lo da contigo. Y aunque el sufrimiento puede durar por la noche, la alegría llega con la mañana. Dios te ha prometido que no estarás solo, que no importa lo que enfrentes, Él siempre será tu refugio, tu fortaleza y tu salvación. No pierdas la esperanza, porque en Él tu dolor será redimido. Tu esperanza está en Cristo, y en Él tienes un futuro sin dolor, sin sufrimiento y lleno de gloria. Cuando estamos en medio de la lucha, cuando nuestra alma está rota por el dolor y la incertidumbre, es difícil entender por qué algunos parecen ser tocados por un milagro de sanidad y otros no. Nos encontramos atrapados entre la esperanza y la desesperación, buscando respuestas que a veces parecen eludirnos. Hoy quiero hablarte de algo muy importante. Dios está trabajando en tu vida, incluso cuando no lo puedes ver. Él no te ha olvidado, no te ha dejado solo en tu sufrimiento. Si algo te duele en este momento, si tienes una enfermedad, si tu corazón está roto o si te encuentras en medio de una lucha, quiero que sepas que Dios ve tu dolor. Él lo entiende profundamente, porque Él mismo pasó por el sufrimiento. Y aunque no siempre entendemos por qué pasamos por lo que pasamos, hay algo que podemos saber con certeza: Dios usa el sufrimiento para acercarnos más a Él, para transformarnos y para hacernos más como Cristo. ¿Alguna vez te has sentido como si tus oraciones no fueran escuchadas? ¿Como si Dios no respondiera a tus súplicas? En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo, un hombre de fe profunda, nos recuerda algo vital: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras fueron dichas a Pablo mientras se luchaba con un aguijón en la carne, un sufrimiento profundo que no desaparecía. A pesar de que Pablo pidió que Dios lo sanara, la respuesta que recibió fue diferente a lo que esperaba. Dios no lo sanó inmediatamente, pero le dio una verdad que cambiaría su vida para siempre. En la debilidad de Pablo, Dios mostraba su poder. El sufrimiento no es fácil, no hay forma de negarlo. A veces parece interminable, como si nos estuviera consumiendo por dentro. Pero, si miramos más allá del dolor momentáneo, podemos encontrar algo más grande, una esperanza eterna. La sanidad de nuestra alma, la transformación de nuestro ser interior, es lo que realmente importa. Y esa sanidad no siempre llega en la forma en que la imaginamos, pero siempre llega. En medio del sufrimiento,
Dios está obrando en ti de maneras que quizás no entiendas ahora, pero que revelarán un propósito eterno en tu vida. Dios no desperdicia ninguna lágrima. En cada momento de dolor, Él está contigo. En el sufrimiento, Él está formando tu carácter, purificando tu fe y te está acercando más a su corazón. La promesa de la Escritura es clara: en la debilidad, Él es fuerte. Esto no significa que el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino que Dios puede usarlo para traer algo bueno, algo eterno, a nuestras vidas. El sufrimiento no tiene la última palabra. Hay un futuro de esperanza esperando por ti, un futuro donde todo el dolor y las lágrimas serán consolados. En Apocalipsis 21:4 se nos promete que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. La gloria que nos espera es incomparable a cualquier sufrimiento que podamos enfrentar aquí en la tierra. Aunque ahora veamos solo una fracción de lo que Dios está haciendo, un día seremos capaces de ver con claridad el propósito detrás de todo lo que hemos vivido. Hoy, quiero que te tomes un momento para pensar en lo que estás viviendo. ¿Cuál es tu dolor? ¿Qué batalla estás luchando ahora mismo? Puede ser físico, emocional o espiritual, pero quiero que sepas que no estás solo. Dios está contigo en el sufrimiento. Él no solo ve tu dolor, sino que está obrando en tu vida para un propósito mucho más grande. Y mientras enfrentas lo que estás viviendo, quiero que pienses en estas palabras: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia de Dios es suficiente para ti. No importa cuán grande sea tu lucha, Él te da la fuerza para seguir adelante. No estás solo en tu sufrimiento, ni hoy ni nunca. Si confías en Él, Él te guiará a través del dolor hacia un futuro lleno de esperanza. Y esa esperanza no es solo para esta vida, sino para la eternidad. Si hoy sientes que ya no puedes más, quiero que sepas algo profundo: Dios está transformando tu dolor en algo eterno. Aunque no entiendas todo lo que sucede ahora, confía en que Él tiene un plan perfecto para ti. Y aunque no veas la sanidad que deseas hoy, un día verás que toda tu lucha, todo tu dolor, fue parte de un propósito divino. La vida no siempre será fácil, pero lo que sí sabemos es que Dios está con nosotros en cada paso. Y cuando esta vida se termine, tendremos la promesa de una vida eterna sin sufrimiento, sin dolor, sin lágrimas. En Cristo, tenemos la esperanza de que nuestra lucha no es en vano. La sanidad llegará, ya sea en esta vida o en la eternidad, y hasta ese momento, podemos descansar en su gracia y en su amor. Hoy, quiero que tomes un paso de fe, aunque sea pequeño. Sigue creyendo. Aunque no entiendas todo lo que está sucediendo, sigue confiando en que Dios está trabajando en ti y a través de ti. La sanidad más profunda que Dios quiere traer a tu vida no es solo física, sino espiritual, emocional y eterna. Nunca olvides que en medio del dolor, Dios no solo está contigo, sino que Él está obrando en tu vida para algo mucho más grande. Cuando miramos hacia el futuro, lo que tenemos por delante es mucho más grande que cualquier sufrimiento presente. La gloria que nos espera es indescriptible. Así que, mientras sigues adelante, mantén tus ojos en esa esperanza. La sanidad de tu alma es lo que realmente importa, y en Cristo, esa sanidad está garantizada. Te animo a no rendirte, porque Dios está contigo, te sostiene y te guía. Y en Él, tu dolor se convertirá en una victoria. Amén.